Muy buenos días, muchas gracias, doctora. Primero que nada, quiero agradecer a todo el comité organizador por la invitación. Me siento muy honrado de poder iniciar este bloque de cardiología geriátrica. Gracias a todos los participantes por estar en este día. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos la plática. ¿Cuál va a ser la agenda del día de hoy? Vamos a hablar algo de generalidades, de tratamientos, nuevos tratamientos, y vamos a hacer especial énfasis en el tratamiento intervencionista. Vamos a ver algo de las directrices y por último las conclusiones. Bueno, ¿cómo estamos en el mundo? Más de 7,000 millones de personas habitamos en el mundo. Esto según las últimas estadísticas, y bueno, más de 700 millones de personas de más de 60 años. Es un hecho que el envejecimiento está desarrollándose a pasos agigantados desde el viejo continente, y ahora nos toca a los países latinoamericanos geriatrizarnos y poner la punta de lanza para la atención del adulto mayor, a nosotros los geriatras. ¿Cómo estamos en México? Bueno, tenemos una población de 12.5 millones de adultos mayores de 60 años, y esta cifra se espera que para el 2050 alcance 32.4 millones. ¿Cómo estamos en Latinoamérica y el Caribe? Bueno, actualmente hay más de 76 millones de personas mayores de 60 años, y se estima que para el 2050 sean casi 200 millones de personas adultas mayores. Bueno, estos es los datos de República Dominicana tomados del Global Burden of Disease, lo cual es muy similar que México y muy similar que varios de los países de Centro y Latinoamérica. Vemos cómo la campana se ha ido adelgazando paulatinamente en la base, y empezamos a tener un engrosamiento en la parte de en medio, que es el sector etario de más de 50 a 60 años. Tal es el caso que para el 2100, vean las líneas en color amarillo, cómo vamos a tener incluso una forma de campana invertida, con uno de cada 4 personas adultas mayores formando parte de el sector poblacional. Con el advenimiento de todo este envejecimiento poblacional, encontramos al enfermo con insuficiencia cardíaca. Conforme más envejecemos, damos más oportunidad al desarrollo de insuficiencia cardíaca, sobre todo en pacientes con hipertensión arterial, pacientes con cardiopatía isquémica, que bueno, al vivir más, hay más tiempo para desarrollar los mecanismos fisiopatológicos en este grupo de pacientes. Esto resulta entonces cada día en una complejidad mayor en su abordaje terapéutico, y según la American Heart Association de 2012 y 2030, su prevalencia va a incrementar hasta en un 50%, lo que significa que más de 8 millones de personas mayores de 18 años van a padecer insuficiencia cardíaca. Y bueno, no hace mucho tiempo en un congreso platicaba con un cardiólogo que nos dio una conferencia sobre insuficiencia cardíaca, y bueno, él nos enfatizaba a nosotros los geriatras: ¿saben qué? La insuficiencia cardíaca es un síndrome geriátrico. ¿Por qué es un síndrome geriátrico? Bueno, aquí la doctora Inouye nos aporta esta magnífica gráfica donde podemos correlacionar varias de las etiologías, como por ejemplo el envejecimiento, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad renal, y también las interacciones enfermedad-enfermedad, interacciones fármaco-enfermedad. Todo eso nos va a llevar a una patogénesis en el cual está involucrada la disfunción diastólica. Vemos una alteración o un enlentecimiento en el patrón de llenado ventricular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, cardiomiopatía y también retención hídrica. Eso va a confluir en síndromes geriátricos desarrollados específicamente en falla cardíaca, en disnea, fatiga y también edema. Esto se vuelve complejo al momento de evaluar a una persona adulta mayor, sobre todo una persona muy envejecida, ya que probablemente la capacidad de movilidad ya haya cierto grado de alteraciones y no nos permitan, por ejemplo, subirle a una banda de esfuerzo, no nos permitan hacerle un cuestionario de
de Minnesota para ver síntomas en insuficiencia cardíaca. Entonces aquí es donde se vuelve indispensable la integración de geriatría y cardiología. Bueno, tenemos ya los tratamientos clásicos y los nuevos tratamientos farmacológicos que se han venido desarrollando, particularmente desde el advenimiento de sacubitril o valsartán, como los péptidos natriuréticos, el reciente desarrollo de los estudios DAPA-HF en PEROR con los inhibidores, con los SGLT2, ahorita vamos a hablar un poquito de estos, y de lo más reciente, los tratamientos enfocados en la guanilato ciclasa, como el vericiguat. DAPA-HF, este estudio fue una innovación bastante fuerte en el Congreso Europeo 2019, porque representaron resultados contundentes con el uso de dapaglifosina 10 miligramos día. Este estudio abarcó pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, en el cual los resultados arrojaron que hubo una reducción del 26% del riesgo de muerte cardiovascular, hospitalización o visita a la sala de emergencia por insuficiencia cardíaca que ameritó tratamiento intravenoso. También otro de los outcomes fue una reducción de más del 30% el tiempo que pasó para la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, una reducción global de 18% de la mortalidad de causa cardiovascular y una reducción del 17% de la mortalidad en general. Y lo más importante, todo esto independientemente de si el paciente tenía diabetes mellitus o no. Un año después viene el estudio en PEROR. Aquí es donde utilizaron empaglifosina 10 miligramos al día y demostraron resultados muy similares al estudio DAPA-HF, con la peculiaridad que el segundo desenlace secundario fue una reducción en la tasa de deterioro de función renal. Entonces, este tratamiento tiene la bandera de que aportan este beneficio extra en la función renal. Posteriormente, estudio Victoria, en donde se analizaron pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de expulsión reducida, con una fracción de expulsión de menos del 45% y una clasificación clínica de falla cardíaca en un grado 2 a 4 de la escala de New York. Se abarcaron pacientes con BNP de más de 300 picogramos mililitro o pacientes con NT-proBNP mayor a 1000 picogramos mililitro en caso de que tuvieran ritmo sinusal, o pacientes con BNP de más de 500 o NT-proBNP más de 1600 en caso de que tuvieran fibrilación auricular. Todos los pacientes tenían una tasa de filtrado glomerular de más de 15 mililitros minuto. Y bueno, se analizaron los resultados de hospitalizaciones por insuficiencia cardíacas en los 6 meses previos o uso de diuréticos intravenoso para la insuficiencia cardíaca en los 3 meses previos al estudio. Y esos fueron los resultados. El outcome primario fue una combinación de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, en el cual lo vemos en las primeras 2 columnas, que tuvo una reducción mayor el uso de vericiguat 10 miligramos día comparado con el grupo de control. Vamos a hablar de tratamiento intervencionista. ¿Por qué es importante esto? Nosotros en el área de geriatría tenemos que preparar el pastel, tenemos que analizar al paciente, tomar en cuenta todos los factores que intervienen en una valoración geriátrica integral y que el intervencionista le ponga la velita. Entonces es muy importante saber qué indicaciones tiene y cuál es la evidencia de que si nosotros pasamos a un paciente al cardiólogo intervencionista como candidato para un dispositivo de asistencia ventricular. Desde el 2001 la FDA aprobó el primer dispositivo para el tratamiento de resincronización cardíaca. Desde ese año, bueno, se han desarrollado varios estudios en los cuales se ha desarrollado evidencia que el DAI, o el desfibrilador automático implantable, la terapia de resincronización o la combinación de estas son adecuados para el tratamiento de insuficiencia cardíaca.
El DAI está indicado como prevención primaria de mortalidad, específicamente por el riesgo de muerte súbita cardíaca. Sabemos de sobra que el paciente con insuficiencia cardíaca tiene mayor riesgo de presentar muerte súbita cardíaca, principalmente por el desarrollo de trastornos de conducción ventricular. Y bueno, los dispositivos combinados, específicamente DAI con terapia de resincronización, reducen la mortalidad y la morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y disincronía ventricular comparado con solo los tratamientos de resincronización. Vamos a hablar de un concepto que es muy importante para entender el por qué estos dispositivos ofrecen una ventaja. Es la disincronía ventricular. Ese es el objetivo de la terapia de resincronización, porque existen alteraciones de la conducción que se asocian a insuficiencia cardíaca, específicamente de la conducción ventricular, como ejemplo los bloqueos de rama. Esto va a modificar el momento y el patrón de contracción ventricular y va a conferir una desventaja adicional de tipo mecánico al paciente con insuficiencia cardíaca. Secundariamente va a haber un llenado ventricular subóptimo, va a haber una reducción de la contractibilidad del ventrículo izquierdo y va a haber una duración prolongada de la regurgitación mitral, así como puede haber un movimiento paradójico de la pared septal. Y bueno, a todo este conjunto de características se le denomina disincronía ventricular, particularmente a todo paciente que tenga un QRS con una duración de más o igual a 120 milisegundos, perdón. Y esto va a estar presente en casi un tercio de todos los pacientes que veamos con insuficiencia cardíaca. Aquí vemos un dispositivo que realiza tratamiento de resincronizador. Vemos cómo tenemos 3 electrodos, uno en ventrículo derecho, otro en ventrículo izquierdo y otro en la aurícula derecha. Comparativamente con los marcapasos unicamerales o bicamerales que se enfocan prácticamente ya sea en aurícula o aurícula ventrículo del mismo lado. Hay más, las directrices para pacientes con candidatos para terapia de resincronización. Bueno, primero se analizaron pacientes con clase 3 o 4, de acuerdo a los síntomas según la escala de New York, y se han hecho más estudios de más de 4,000 pacientes en estas clases funcionales. Por ejemplo, el estudio MUSTIC, que fueron los primeros que salieron para revisar estas indicaciones de los dispositivos de resincronización. Posteriormente el estudio Miracle, el estudio Miracle ICD, el estudio Contact CD, el estudio CARE-HF y el estudio Companion. Por cuestiones de tiempo vamos a revisar solo algunos de ellos. Vamos a empezar con el estudio Miracle. Este fue el primer ensayo clínico prospectivo aleatorizado doble ciego, en donde se analizaron más de 450 pacientes, estos con síntomas moderados o severos de insuficiencia cardíaca, con una fracción de expulsión menor o igual a 35% y un QRS de más de 130 milisegundos. Fue un seguimiento de 6 meses. En el grupo control estuvieron 225 pacientes y en el grupo de intervención 228. Y en ambos grupos, esto es importante, se mantuvo el tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca. Los resultados fueron que en la terapia de resincronización hubo una mejoría en la puntuación sobre calidad de vida. Ojo, aquí es algo muy importante para nosotros en geriatría, con la escala de Minnesota. Una mejoría en la marcha de 6 minutos, una mejoría también en la clase funcional New York, una mejoría también en el tiempo de ejercicio en banda y en las pruebas espirométricas un mejor consumo, una mejoría en el consumo pico de oxígeno. También hubo incluso una improvisación, una mejoría en la fracción de expulsión en el grupo con terapia de resincronizador. Aquí tenemos la gráfica. Otro de los estudios, el CARE-HF. Esto fue diseñado para valorar los efectos de la terapia de resincronización sin DAI sobre la mortalidad y mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca clase 3 a 4 y disincronía ventricular. Igual las características fueron muy similares. En este grupo fueron 819 sujetos en el estudio con fracción de expulsión menor al 35% y disincronía ventricular, tomado como un QRS mayor a 130 milisegundos o
un QRS entre 120 y 150 milisegundos, pero con evidencia ecocardiográfica de disincronía ventricular. En este estudio también cabe recalcar que se mantuvo el tratamiento convencional para insuficiencia cardíaca y bueno, se redujo el tiempo de manera significativa en un 37% en el tiempo que transcurría entre el primer evento, en el primer evento de descompensación de insuficiencia cardíaca en el grupo de terapia de resincronizador. También redujo de forma importante la mortalidad por cualquier causa en un 36% y otros parámetros como el evento cardíaco mayor en un 39% y la hospitalización por insuficiencia cardíaca hasta en un 52%. Aquí tenemos la gráfica de los resultados del estudio. El estudio Companion, tuvo la peculiaridad, se desarrolló en situaciones clínicas muy similares a los otros dos estudios, pero aquí la gran ventaja es que evidenciaron la terapia o potenciaron más la terapia combinada de DAI con terapia de resincronización. Esto tuvo una mejoría en terapia combinada de 40% comparado con solo 35% en terapia de resincronización cardíaca. También hubo una reducción significativa de la mortalidad del 24% en terapia de resincronización y un 36% en la terapia combinada DICE resincronizador. Hay más estudios. Después de ver que era beneficioso en clase 3 y 4 de la New York, se desarrollaron estudios en clase 1 y 2, el estudio Reverse, el MADIT, el RAFT y bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a detenernos muchos en estos estudios. Sin embargo, todos están debidamente protocolizados en las últimas guías de tratamiento de insuficiencia cardíaca, que al final les voy a mostrar las tablas de resumen. Muerte súbita en la insuficiencia cardíaca. Bueno, es también conocido que los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica tienen mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Aquí vemos un trazo, un paciente con fibrilación ventricular, que es una de las arritmias que provocan la muerte súbita en este tipo de pacientes. Y bueno, estos pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo de 6 a 9 veces mayor que la población en general de presentar este tipo de arritmias fatales. Y es por eso que fue fácil tener una hipótesis de que si utilizamos un DAI preventivamente para la reducción de muerte súbita cardíaca, mejoraríamos el pronóstico. Existen varios estudios que demuestran esto, la utilización de DAI como prevención de muerte súbita cardíaca, el MADIT, el DEFINIT, el SSD, el estudio DANISH. Aquí voy a detener un poquito. El estudio DANISH fue un estudio un poco controversial donde dijeron, bueno, ya todos estaban demostrando que había utilidad. Este estudio dijo no hay mucha diferencia estadísticamente significativa si le colocamos un DAI o no a los pacientes. Sin embargo, vino un subanálisis del estudio DANISH que apoyó a los otros estudios y por esto se incluye en las guías actuales de la American Heart como indicación para utilizar DAI como prevención de muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca. En cuanto a los dispositivos implantables para monitorización, esta es otra de las tecnologías que se está usando ya de manera más consistente porque tenemos varios predictores de episodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo el ritmo y la frecuencia ventricular, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la resistencia intratorácica. Estos nuevos dispositivos, que son del tamaño de menos de 1 centímetro, ahorita les voy a poner una imagen, registran y por telemetría avisan a dispositivos remotos, a sus médicos de cabecera, cuando empieza a haber una descompensación. ¿Cómo se mide? Bueno, uno de los parámetros más estudiados que les demuestro en esta gráfica es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto implica un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Tal es el caso que cuando disminuye esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, que también podemos medirla en un estudio Holter, es un marcador que aumenta el tono simpático y disminuye el tono parasimpático. Entonces, este marcador, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, disminuye días o semanas previas a una hospitalización por descompensación de enfermedad de insuficiencia cardíaca.
Estos son los dispositivos. Aquí están las indicaciones, cómo pueden monitorear cambios hemodinámicos, cambios neurohormonales, y semanas antes de que el paciente nos llegue congestivo se puede intervenir. Y este estudio, el Champion, fue una de las cosas que fueron sus objetivos hacerlos, intervenir antes de la descompensación, y vemos en la gráfica cómo los pacientes tuvieron unos mejores resultados después de 6 meses en cuanto a hospitalización por insuficiencia cardíaca, y esto fue crucial para que en el 2014 la FDA aprobara este tipo de dispositivos. Estas son las directrices, no me voy a detener mucho. Indicaciones en insuficiencia cardíaca para colocación de dispositivos implantables en terapia de resincronización IDAI. Aquí vemos con los niveles de evidencia y los grados de recomendación. Y bueno, como conclusiones, el tratamiento de resincronización ofrece un abordaje terapéutico para el tratamiento de estos pacientes con disincronía ventricular e insuficiencia cardíaca. Es sustancial. Hay una experiencia sustancial en el uso de estos dos dispositivos, y hay una recomendación muy clara que no es solo ver la duración del QRS, sino también su morfología en cuanto a los dispositivos implantables. Y bueno, hay una recomendación profiláctica de usar DAI porque ha demostrado beneficio en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Posteriormente vamos a ver nuevas técnicas de monitorización hemodinámica implantable, y esto para evitar episodios de descompensación en la insuficiencia cardíaca y también mejorar la evolución natural de esta enfermedad. Muchas gracias.